Los primeros rayos del alba apenas rozaban la fachada gris del edificio cuando Catalina descolgó el teléfono con manos temblorosas. En el silencio de su apartamento, cada latido resonaba como un tambor de guerra. La voz al otro lado no tenía nombre, solo un susurro. Ella sabe. Un escalofrío subió por su columna vertebral. Nadie, salvo ella misma, conocía la verdad que guardaba en lo más hondo del corazón. El segundo retumbo pasó desapercibido, pero el tercero retumbó contra las paredes y la cabeza de Catalina, era su conciencia, reclamando venganza. Catalina López, de 32 años, trabajaba en la recepción de un pequeño bufete de abogados en el centro de la ciudad. Cada mañana atravesaba la puerta giratoria, saludaba con una sonrisa plástica al guardia de seguridad y se fundía entre la multitud de trajes grises y maletines. Nadie sospechaba que escondía un pasado tan quebrado. En la oficina, sus compañeros la veían como una muchacha meticulosa, de mirada atenta y gestos medidos. Su escritorio era un santuario de orden, la carpeta azul con documentos alineados, el vaso con bolígrafos negros perfectamente erguidos, la fotografía de su madre en un marco plateado. Todo en ella hablaba de disciplina y control. Pero por las noches, Catalina se transformaba. Caminaba sin rumbo por las calles mal iluminadas, hacía paradas abruptas en farolas, observaba los charcos, como si esperara ver algo escondido en los reflejos, y anotaba en un cuaderno de tapas rojas, palabras sueltas, nombres, fechas. Era un ritual que la consumía, dejándola exhausta antes de volver al apartamento para caer en una duermevela de pesadillas. Apenas amanecía, despertaba con la misma urgencia, borrar las huellas de sus recorridos, cerrar ventanas, tirar los guantes de lana con los que se protegía del frío. Todo para que nadie pudiera sospechar que, cada noche, regresaba a aquel lugar que la aterroriza y la atrae a partes iguales. La historia comenzó hacía casi 2 años, cuando Nina, su mejor amiga desde la infancia, desapareció sin dejar rastro. Nadie encontró un cuerpo, ninguna pista. Los investigadores cerraron el caso por falta de pruebas y dieron por sentado que Nina había huido. Catalina no podía creerlo. Estaba convencida de que a su amiga le había pasado algo terrible en aquel edificio abandonado en la calle Garibaldi. Esa ruina de ladrillos descascarados y ventanas tapiadas ejercía sobre ella una fascinación mórbida. Cada noche, algo la empujaba a acercarse, a adentrarse en los vestíbulos oscuros, a escuchar los crujidos en los pisos superiores. Una parte de sí misma, la más primitiva, quería gritar, «¡Sal de aquí!». Pero otra, más fuerte, quería saber. El día que marcó un antes y un después fue un viernes lluvioso. Catalina regresaba en taxi tras una jornada extenuante. La ciudad parecía vacía, las farolas proyectaban manchas brillantes en el pavimento mojado, y ningún otro coche se atrevía a circular. Al doblar la esquina de Garibaldi, vio una figura de pie bajo un portalón negro, empapada, inmóvil. Por un instante creyó ver a Nina, su cabello rizado atrapado en la lluvia. El corazón le estalló en el pecho. El taxi tocó el claxon. El conductor, impaciente, abrió los ojos y se alzó una ceja. Catalina cerró la puerta con brusquedad y corrió hacia la figura. En su mente solo había una palabra, Nina. Pero al llegar, no encontró más que un hombre de mediana edad, de rostro inexpresivo, con un pañuelo anudado al cuello. ¿Se encuentra bien?, preguntó él, con voz ronca. ¿Ha visto a alguien aquí?, respondió ella, con la garganta seca. Muchos vienen, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Pero nadie sale. Aquellas palabras remecieron algo en Catalina. El hombre alargó la mano y metió un objeto en la palma de ella antes de echar a andar. Catalina miró, una llave oxidada, diminuta, con un grabado casi borrado. Debajo, una inscripción minúscula, 29. Esa noche, Catalina no durmió. Cada centímetro del apartamento se llenó de la llave y la cifra 29, sobre la mesa de la cocina, en la pantalla del ordenador, escritas con lápiz sobre el borde del cuaderno rojo. El número repetía en sus oídos un eco insistente. Al día siguiente, en la oficina, cada interruptor que encendía, cada cajón que abría, parecía susurrar, 29. Tembló al pasar la llave entre los dedos, ¿abriría alguna puerta secreta?
Tal vez la de aquella habitación donde Nina había desaparecido. Durante la comida, fingió distraerse con un panini de jamón y queso, aunque no probó bocado. Observó a un compañero levantarse a preparar café. Cuando volvió, su teléfono vibró, un mensaje sin remitente. Un número de calle, Garibaldi 29, seguido de una frase. Ven solo. A las 12. Catalina sintió un golpe en el estómago. Todo cobraba sentido ahora, la llave, la inscripción, esa antigua construcción. Bajo la fachada abandonada de la casa número 29, algo esperaba en la oscuridad. Esa noche volvió al edificio. La lluvia había cesado, pero el suelo conservaba charcos relucientes. La llave oxidada giró en la cerradura con un chirrido metálico. La puerta se deslizó, revelando un vestíbulo polvoriento. En medio del silencio, un ascensor desvencijado conservaba puertas de acero corroídas por el tiempo. Un panel luminoso titilaba, planta baja. Catalina dio un paso dentro. El ascensor se cerró tras ella y descendió sin pausa, cada piso hacía vibrar la jaula de acero y le erizaba la piel. Hasta que, en el crujido final, el arrastre de los cables cesó y las puertas se abrieron de golpe. Frente a ella, un corredor angosto, iluminado por una bombilla parpadeante. Al fondo, una puerta con el número 29, pintado con brocha gorda. Catalina se acercó, apoyó la llave y giró. La madera cedió con un estallido seco. Dentro, la estancia olía a humedad y desinfectante. Al centro, una mesa metálica, y sobre ella, un archivador abierto. Páginas amarillentas, recortes de periódicos, fotos borrosas. Nina aparecía en todas, en distintas fechas y tamaños, siempre sola, siempre mirada de soslayo por sombras indistintas. De pronto, algo cayó tras ella. Catalina dio media vuelta y encontró un paquete envuelto en celofán roto, el perfume favorito de Nina, aquel que llevaba en la muñeca durante las tardes de verano. Sintió un nudo en la garganta. Al abrirlo, halló un papel, una sola palabra escrita con tinta negra y temblorosa. Perdón. El mundo pareció girar. Esa palabra detonó en su memoria imágenes dispersas, la discusión en el parque, la promesa frustrada, la traición oculta. Catalina dio un paso atrás, tropezó y las luces crepitaron, lanzándola al suelo. En la penumbra, escuchó algo, pasos. Lentamente, alguien se acercaba a la puerta. Catalina se cubrió la cara con el brazo, contuvo la respiración. El pestillo rechinó al abrirse. Y entonces vio, tras el umbral, la sombra de alguien que jamás pensó encontrar, Nina, con los ojos inyectados en sangre, sin decir palabra, con las manos temblando de rabia y dolor. Se dio la vuelta y echó a correr por el oscuro pasillo, con el corazón golpeando al ritmo de un motor. El ascensor aún abierto era su única salida. Saltó dentro y apretó el botón de la planta baja. El descenso fue un tembloroso suspiro entre dos mundos. Cuando las puertas se abrieron, el vestíbulo estaba vacío. No había rastros de la figura enlutada. Catalina retrocedió, respiró con dificultad, y supo que nada volvería a ser igual. Ella sabe, susurró de nuevo el viento, como si alguien le arrancara la frase de la boca. La llave oxidada y el mensaje de perdón ardían en su bolsillo. Catalina alzó la vista hacia la calle vacía, con la respiración agitada y el cuerpo entumecido. Una certeza helada la atravesó, debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer llegó sigiloso, tiñendo de gris el cielo y difuminando los contornos de la calle Garibaldi. Catalina se incorporó con lentitud en el pequeño apartamento, sosteniendo la llave oxidada entre los dedos como un escalofrío frío. Un leve temblor le recorrió la mano. Tenía que actuar antes de que la oscuridad la devorase por completo. Durante la mañana, evitó mirar a sus compañeros de oficina. Cada vez que levantaba la vista del ordenador, sentía la mirada de alguien tras sus hombros, un aliento helado en la nuca. En su escritorio, el perfume de Nina flotaba en el aire como un eco persistente. Catalina cerró los ojos, respiró hondo y sacó un sobre amarillo arrugado de su bolso. Dentro, recortes de prensa de hace 2 años, informes policiales con anotaciones al margen y una foto de Nina en el Parque Central, sonriendo.
Volvió a leer una nota suya: busca la placa 27. Durante meses creyó que solo era la cifra equivocada, hasta que la llave con el 29 le demostró lo contrario. ¿Y si 27 no era un error sino otra pista? Con sigilo, guardó el sobre bajo la carpeta azul. Nadie en la oficina sabía que, entre llamadas y registros de clientes, Catalina pasaba horas buscando conexiones entre números, direcciones y amplios pasillos abandonados. Al salir para comer, caminó hacia el parque central, el mismo donde Nina había compartido aquel último día de risas y planes. Era mediodía. Los niños en el área de juegos rebotaban en columpios, las parejas paseaban perros bajo los tilos, los vendedores de granizado pregonaban ofertas con voz estridente. Nada parecía anestesiar el pulso de Catalina, cada sombra, cada crujido de ramas la alertaba. Se detuvo junto a un banco de hierro forjado. Bajo la pintura descascarada encontró un número grabado, casi borrado: 27. El corazón le dio un vuelco. Se agachó, rozando la superficie con la yema de los dedos. Un fragmento de goma eva se desprendió, revelando unas iniciales: JK. El nombre resonó en su mente. Julio Quesel, abogado del bufete y encargado del expediente de Nina cuando desapareció. Julio, con su traje impecable, su aroma a colonia cítrica y sus miradas que recorrían el cuerpo de Catalina con disimulo. Julio, el único que se había mostrado inquieto durante el juicio abreviado. De regreso a la oficina, Catalina fingió mareo para apartarse de sus compañeros. Llegó al baño de mujeres y sujetó el lavabo con ambas manos. El espejo devolvía la imagen de una mujer consumida, círculos oscuros bajo los ojos, labios resecos, la tez pálida como tiza. Apoyó la cabeza contra el azulejo y recordó la última conversación con Nina. No confío en Julio. Algo oculta. La frase retumbó con una claridad aterradora. ¿Y si Julio sabía más de lo que había declarado? ¿Y si él era la sombra que observaba cada movimiento de Catalina desde la recepción? Temblando, volvió a su escritorio. El teléfono móvil vibró con un mensaje nuevo, una foto difuminada de la puerta del despacho de Julio. Un garabato en tinta roja marcaba el pomo. Nadie más había entrado allí en años. Esa noche, Catalina bajó al parking subterráneo, donde guardaba el coche. El eco de sus tacones resonaba en los muros desnudos. Abrió la guantera y sacó una linterna pequeña junto a unos guantes de látex. Dentro del maletero aguardaba su sorpresa, una pequeña cámara compacta que Nina le había regalado al graduarse de la universidad. Se prometió a sí misma usarla con cuidado. Llegó al edificio antiguo de Garibaldi 29 antes del toque de queda. La verja aún chirriaba cuando la abrió. Recorría los muros cubiertos de grafitis viejos, con la llave oxidada en alto, como un talismán. Se detuvo ante una ventana tapiada en el sótano, donde la filigrana metálica formaba la cifra 27 casi invisible. Con las uñas retiró medio ladrillo, un hueco albergaba un sobre con su nombre escrito: para CL. Destapó el sobre con decisión. Dentro había un USB y una breve nota. Mira en el despacho. El sudor le corría por la nuca. ¿Qué pruebas podría haber compilado Nina antes de desaparecer? Al día siguiente, Catalina esperó a que Julio saliera a atender una llamada y se deslizó tras él al despacho. Cerró la puerta, conectó el USB al ordenador y retrocedió. En la pantalla apareció una carpeta llena de archivos, audios, documentos escaneados, fotografías de reuniones secretas en aquel mismo edificio con un hombre encapuchado. Uno de los archivos era un vídeo corto. Nina, con mirada perdida, grababa a Julio junto al hombre en un pasillo oscuro. Catalina presionó reproducir. La voz del hombre era ronca y baja. Ella lo sabe todo, Julio. No podemos permitir más filtraciones. Julio asintió, apretó algo entre los dedos. Catalina sintió las piernas flaquear. El vídeo cambió a Nina hablando al móvil. Si no hablan conmigo, iré a la prensa. Mi vida está en peligro. Un último corte mostraba a Nina siendo arrastrada por el pasillo por el hombre encapuchado. La pantalla se volvió negra. El ruido de la llave en la cerradura la sobresaltó.
Julio entró con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí?, preguntó, conteniendo la furia. No había margen de error. Catalina respiró hondo. Sé lo que le hiciste a Nina. Y voy a demostrarlo. Julio esbozó una sonrisa fría, dio un paso hacia ella, y sin titubear, pulsó una tecla, la pantalla pasó a la vista del expediente de Catalina. Archivado bajo Incidente 29, su nombre aparecía en un informe de psicóloga forense que declaraba su tendencia a la paranoia. «Piensas que nadie creerá una palabra de ti», susurró Julio. «Yo he preparado cada detalle». El pulso de Catalina trepidaba. El correo de la oficina emitió un PIN seco, un mensaje con copia al socio principal. Adjunto, un documento firmado, solicitud de baja médica por inestabilidad emocional, Catalina López. La habitación pareció encogerse. Julio se acercó, la mano sobre el hombro. Esto termina ahora. El corazón se detuvo un instante. Catalina comprendió que no bastaría con pruebas, necesitaba la verdad expuesta al público. Pero aún no sabía cómo romper el cerco de mentiras. No podré bajarme antes de que revises las pruebas, dijo, con la voz firme. Necesitaré tiempo. Julio ladeó la cabeza, asintió con displicencia y apagó la pantalla. Cuando la puerta se cerró tras él, Catalina sintió la lupa de su mirada quemándole la nuca. El USB crujía en su mano. La única salida era exponer las imágenes a la luz del día. Pero, ¿en quién podría confiar? El alba apenas comenzaba a teñir de rosa los edificios cuando Catalina salió de su apartamento con el USB guardado en un bolsillo interior de la chaqueta. Su corazón latía con fuerza, cada paso hacia la oficina era un pulso de urgencia y nerviosismo. Sabía que Julio había preparado un contraataque implacable, pero la verdad necesitaba aire, necesitaba testigos. Al llegar, la recepción bullía como de costumbre, llamadas, saludos mecánicos, el sonido metálico de la impresora. Catalina contuvo la respiración junto a su escritorio. En la carpeta azul, al lado de los expedientes del día, había escondido el USB. Fingió atender a un cliente por teléfono mientras sus dedos rozaban el metal frío. Al mediodía, con el bufete casi vacío por la pausa de comida, Catalina se levantó y caminó hacia la sala de reuniones. Adentro, el socio principal, don Fernando, y dos asociados revisaban proyectos. Catalina interrumpió. Disculpen. Tengo algo urgente que mostrarles sobre el caso de Nina Ramírez. Las miradas se volvieron inquisitivas. Julio regresó de inmediato, pálido bajo la corbata. Don Fernando frunció el ceño. ¿De qué hablas, Catalina? Ella conectó el USB al portátil. El archivo, vídeo-final, MP4, aparecía en la pantalla. Con voz firme, pulsó, reproducir. El vídeo comenzó con la grabación de Nina en el pasillo de Garibaldi 29, su figura temblorosa iluminada por la luz tenue de una bombilla. La voz del encapuchado, amenazante. Si hablas, te arrepentirás. Luego, la imagen cambió a Julio cerrando la cámara al ser descubierto. Se oían pasos apresurados y un golpe seco. La grabación continuó con fragmentos de llamadas telefónicas, mensajes en los que Nina advertía a Catalina que no confiara en su propio bufete. El silencio llenó la sala. Don Fernando parpadeó, los otros asociados cruzaron miradas. Julio se acercó, intentó cerrar el portátil. Esto es un montaje, murmuró. Imágenes manipuladas. Pero Catalina, con voz calmada, replicó. Pueden verificar las marcas de cámara y el registro de la tarjeta SD. Todo coincide con la cámara que Nina me regaló. Don Fernando retiró el USB, lo examinó con cuidado, y deslizó las fotos escaneadas del expediente en la mesa. Recortes de prensa mostraban una red de corrupción en la que Julio y varios colegas utilizaban casos de clientes para extorsionar a empresarios. Julio dio un paso atrás, con la corbata floja y la frente perlada. Intentó alzar la voz. Esto es difamación. Pero don Fernando lo interrumpió. Tendremos que informar a las autoridades.
En ese instante, la puerta se abrió con brusquedad y apareció la secretaria, los ojos desorbitados. Aquí llaman de la comisaría. Dicen que han encontrado el cuerpo de alguien en un contenedor de escombros de Garibaldi 29. El silencio fue sepulcral. Catalina se aferró al respaldo de una silla. ¿Podía ser Nina? El bufete entero se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera evaporado. En la comisaría, Catalina esperó junto a don Fernando mientras un agente leía el informe. Un equipo forense había hallado un cadáver enterrado bajo los escombros del sótano. La ropa de Nina, la misma blusa azul con flores que llevaba el día de su desaparición. El agente aclaró la garganta. Se confirma, es Nina Ramírez. Pero, el cuerpo no muestra huellas de violencia. Murió por asfixia, posiblemente tras quedar atrapada en un túnel colapsado. Catalina sintió un escalofrío y un nudo en la garganta. La verdad era más compleja de lo que imaginaba. Nina no había sido asesinada intencionalmente, sino víctima de un accidente durante su investigación. Había estado indagando en un túnel oculto, quizá para reunir pruebas, y el techo cedió. El encapuchado y Julio solo la habían descubierto tras su muerte. De vuelta en la oficina, Julio permanecía callado, derrotado. Don Fernando lo despidió en el acto y ordenó llevar todo el material a la fiscalía. Catalina, exhausta, caminó hacia la ventana. El cielo se abría, un rayo de sol iluminaron el bufete vacío. Pensó en Nina, en su risa, en su rabia al descubrir la corrupción. En su locura de femme fatal, había arriesgado todo para exponer la verdad. El murmullo de voces en el pasillo la devolvió al presente. La puerta se abrió lentamente y apareció una figura familiar, Nina, con el cabello suelto y el rostro marcado por la deshidratación, pero viva. Catalina dio un paso atrás, incrédula. ¿Nina? Susurró. Nina esbozó una sonrisa débil. Me quedé atrapada en el túnel, Catalina. Pensé que nadie vendría por mí. Julio y el encapuchado me creyeron muerta. Me sacaron por una salida lateral y me escondieron en una casa abandonada. No me dejaron llamar a nadie. Catalina se lanzó a sus brazos, las dos rompieron a sollozar. Horas después, en una pequeña cafetería cercana, las dos amigas reconstruían la pesadilla. Nina explicó cómo Julio la había engañado, utilizó su desaparición para desviar las sospechas y acelerar el cierre del caso. El encapuchado era un expolicía retirado que aprendió a falsificar documentos y manipular la escena. Todo era para proteger su red, dijo Nina. Pero yo tenía las grabaciones en mi cámara. Sabía que si moría en aquel túnel, alguien las encontraría. Catalina sonrió con tristeza. Por eso me enviaste el USB en Garibaldi 27, escondido bajo ese ladrillo. Yo solo seguí tus pasos. Una pausa. Luego, Nina apoyó un dedo en el hombro de Catalina. Sin ti no estaría aquí. La tarde se llenó de un silencio cálido, cómplice. De regreso al edificio, Catalina pensó en la delgada línea entre la vida y la muerte, entre la justicia y la mentira. El rumor de la lluvia empezó a caer en el cristal. Caminó con paso firme, con la mano apoyada en el hombro de Nina. Supo que aquella experiencia las había marcado para siempre, pero también las había unido de un modo indestructible. En la calle, bajo la luz de un farol amarillento, Catalina detuvo a Nina. La miró a los ojos y asintió. Es hora de empezar de nuevo. Nina sonrió y sacó del bolso la pequeña cámara. Grabó un breve mensaje. La verdad existe, incluso cuando crees que todo está perdido. No dejes de buscarla. Un mes después, el bufete fue intervenido, Julio fue internado por calumnias y la investigación retomada. Catalina renunció y abrió un pequeño despacho propio dedicado a causas injustas. Nina se recuperó y documentó su historia en un blog que ganó miles de seguidores. Las primeras palabras de su relato decían: a veces, el mayor peligro no es el silencio, sino las mentiras que lo sostienen. Suscríbete para no perder ninguna historia.